Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos estudiando algo súper chévere. Hemos llegado a la sección 93 de Doctrina y Convenios. Vamos a aprender aquí algunas cosas interesantes. La verdad es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Vamos a aprender algunas cosas de lo que nos pide Dios para que podamos regresar a Él de la forma en la que Él quiere. Y estamos avanzando doctrinalmente, vamos a aprender algunas cosas interesantes sobre eso esta semana. Bienvenidos, empecemos. Muy bien, y yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Como les estaba diciendo, estamos en la sección 93 de Doctrina y Convenios. Y el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme hace una pregunta muy interesante en la introducción. Para que lo pensemos durante todo el estudio, hace esta pregunta desde el inicio, para mantenerla en la mente a medida que leemos toda la sección, y es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para recibir la verdad? Y como lo dijimos al principio, ¿qué es la verdad? Es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Vamos a las escrituras. Y vamos a empezar, pero no por el versículo 1. Los versículos 1 y 2, especialmente el 1, es tal vez mi escritura favorita. O está bien arriba en el top 5, 1, 2, no sé. Está bien arriba entre mis escrituras favoritas de Doctrina y Convenios. Pero la vamos a leer al final de la segunda parte. Es decir, no en este video, sino en el próximo, hacia el final. Así que vamos a guardar el principio para el último. Para cumplir con la escritura, los primeros serán los postreros. Vamos a las escrituras y vamos al versículo 4. Vamos a aprender algunas cosas de doctrina. Es más, leamos 3 y 4. Dice: y que soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. El Padre porque me dio de su plenitud, y el Hijo porque estuve en el mundo e hice de la carne mi tabernáculo y habité entre los hijos de los hombres. Esta escritura es de particular interés para mí. Hubo una época en mi vida en la que yo empecé a entender un poco más que en la mayor parte de las escrituras, cuando habla Dios, el que está hablando realmente es Jesucristo, en calidad también de Dios, de ser Él mismo un Dios. Ahora, aquí está hablando de su relación con el Padre. El versículo 3 dice que Él es en el Padre y el Padre en Él y que son uno. Y especialmente en la Biblia esto se presta para bastante confusión. El libro de Mormón y Doctrina y Convenios nos ayudan a aclararlo. Pero si vamos a hablar solamente de la Biblia, muchas personas se confunden por esto en la ocasión en la que Jesucristo estaba en la última cena con sus discípulos y les habla de que ellos deben ser uno. Y hay personas, hay religiones enteras que se basan en este principio, digámoslo de alguna manera, que hay un solo Dios y que es una sola persona. Nosotros entendemos, sabemos, se nos ha revelado que existe Dios el Padre, que es un ente, que es una persona, un personaje, que Él tiene a su Hijo, Jesucristo, que es el primer Hijo espiritual y el único Hijo en la carne, y adicional que existe el Espíritu Santo, que todavía no tiene un cuerpo y va a ser el último en tomar un cuerpo, que necesita ser un espíritu para poder habitar en el corazón de los hombres. Ahora, sabemos que son seres individuales, que son separados, pero que son uno en propósito. De hecho, cuando Jesucristo estaba en esa ocasión que hablábamos de la última cena, y Él les dice a los discípulos que ellos deben ser uno, así como Él y su Padre son uno, la respuesta está ahí mismo. Él les dice, ustedes deben ser uno. Ahora, cada persona es un individuo, pero si yo voy a ser uno con alguien más, quiere decir que tenemos que tener la misma intención, las mismas metas, que tenemos que valorarnos de igual manera como iguales. Debemos ser uno. Y como les decía, la clave está en la forma en la que Jesucristo dice. Él dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí y somos uno. Y de la misma manera, ustedes deben ser uno. Es decir, así como el Padre y yo somos uno, en este sentido, el mismo propósito, las mismas metas, mismas ideas, ideales, objetivos. De la misma forma, ustedes deben ser uno.
Entonces, no debe haber confusión en eso. Jesucristo es una persona, es un ser, un personaje, y el Padre es otro. Tienen diferentes nombres. La Escritura dice también por qué razones a Jesucristo se le conoce como Padre. Y esto es algo que también lo aprendimos el año pasado cuando estudiamos Ven, sígueme del libro de Mormón. Hablamos también de las razones por las que a Jesucristo se le conoce como el Padre. Jesucristo es el Padre por causa de la creación. Él fue el autor de la creación. Él se convierte en nuestro Padre por causa de la expiación. Nosotros somos hechos hijos suyos. Realmente Él es nuestro hermano, originalmente es nuestro hermano, pero por causa de la expiación Él nos compra con su sangre preciosa y nosotros llegamos, por causa del poder de la expiación que Él realizó, llegamos a recibir el poder de ser sus hijos. Y por eso declaramos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón por la que Él también se lo llama Padre es por la investidura divina de autoridad. Es decir, el Padre le dio toda la autoridad para representarlo y para actuar en su nombre. Así que por causa de esa investidura divina, a Él también lo llamamos Padre. Ahora, teniendo claro eso, y si no está claro me dejan en los comentarios sus inquietudes, pero teniendo claro eso, el versículo 4 dice, el Padre porque me dio de su plenitud. ¿Qué significa eso? Jesucristo viene a ser el Padre porque Dios el Padre le dio ese poder. Y dice, y el Hijo porque estuve en el mundo e hice de la carne mi tabernáculo. La razón por la que Él fue su Hijo en la carne, su Hijo escogido para llevar a cabo la gran expiación, fue porque Él se sometió, porque estuve en el mundo. Alguien puede decir, pero todos nosotros vinimos al mundo y todos nosotros recibimos carne. Sí, pero Él tomó la decisión de hacer aquello para lo que su Padre lo había escogido y se sometió. A eso se refiere. Entonces Él recibe la condición no de un hijo, sino de el Hijo de Dios. Vamos a los versículos 13 y 14. Dice, y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Estoy leyendo un poco enredado hoy día, no sé qué pasa. Seguimos hablando de este tema entonces, porque Jesucristo es el Hijo. Y aquí tenemos algunas pistas adicionales interesantes. Esto que está hablando es parte de la revelación que recibió Juan, que no la tenemos toda, no tenemos toda la luz que recibió Juan, no tenemos toda la revelación que él recibió. Pero aquí tenemos algunas palabras de él. El versículo 13 nos explica que él no recibió toda la autoridad, todo el poder, no recibió todo de golpe, todo el conocimiento, sino que continuó de gracia en gracia hasta la plenitud, hasta llegar a ser perfecto. Algo interesante es que dice que fue llamado el Hijo de Dios precisamente porque no recibió de la plenitud al principio. Y a mí eso me puso a pensar, ¿por qué Jesucristo es? ¿Por qué Jesús es el Cristo? Basado en esto dice que una de las razones por la que es el Cristo es porque no tenía todo al principio. Me puso a pensar, algo que le ayudó a Jesús a cumplir su misión fue saber y entender que tenía que aprender cosas y que tenía que pasar por cosas, que tenía que aumentar de gracia en gracia. Él lo entendía y por causa de ese entendimiento, saber que no está hecho todo, saber que no era todo todavía, Él pudo completar esa misión, que es la misión más grandiosa de la tierra, la de mayor responsabilidad, la de mayor dificultad. Y eso me puso a pensar en nuestras asignaciones, en nuestras responsabilidades, entender que no soy perfecto, entender que tengo mucho que aprender, entender que voy a ir gracia sobre gracia, me va a ayudar a comprender mejor mi misión y a realizarla efectivamente, que no sería otra cosa que cumplir con la medida de mi creación, así como Jesucristo cumplió con la suya. Y bueno, Juan habló algunas cosas más, hay varias más en estos versículos, yo les estoy hablando solamente de mis favoritas y las que más, porque si no el video no se termina nunca, ¿cierto? Pero
El versículo 18 dice, y acontecerá que si sois fieles, recibiréis la plenitud del testimonio de Juan. No tenemos todavía la revelación completa, pero si somos fieles, la recibiremos algún día. Y ahí es donde yo ruego, seamos fieles, hermanos. Yo quiero saber más, yo quiero saber qué más dijo Juan, qué más reveló acerca de Jesucristo. ¿Cuándo lo tendremos? Algún día si somos fieles. Nos queda ser fieles y esperar que algún día venga esa información adicional. Ahora, hemos aprendido acerca de Jesucristo. Ahora vamos a aprender un poco más acerca de nuestra propia naturaleza. Volvemos a las Escrituras. Vamos ahora a los versículos 21. Vamos a leer varios. Vamos a leer el 21 y luego el 23 y varios más. Y ahora, de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito. Primera gran verdad, Jesucristo estuvo en el principio con el Padre y desde ahí recibió su llamamiento, el primogénito. Él fue el mayor de todos nosotros. ¿Okay? 23. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre. Lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Para nosotros es popular la escritura de que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Tenemos claro eso. Pero aquí se nos dice que también nosotros estuvimos con ellos en el principio. Nuestros espíritus. Sigamos aprendiendo. Versículos 24 y 25. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Y lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso desde el principio. Estos versículos son los que titulan la semana entera. Así que en ellos es donde más tenemos que enfocarnos durante el estudio de toda la semana. Les voy a recomendar, para complementar el estudio de esta semana, un discurso que me encanta. Un discurso del elder Bednar que se titula Las cosas como realmente son. Me encanta. Bueno, vamos a leer un versículo más y de ahí vamos a conversar un poquito de eso. Vamos al 27. Dice, y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. Estamos hablando de verdad, de conocimiento, de mentiras, del inicuo y también de los mandamientos. ¿Cuál es la relación y la conexión entre todas estas cosas? Volvemos. La verdad es el conocimiento de las cosas, como eran, como son, como han de ser. El Espíritu revela la verdad, el Espíritu dice la verdad. Excepto el espíritu de aquel mentiroso, que fue mentiroso. Y lo que causa esta división, como dice más adelante, nosotros no podemos recibir la plenitud de la verdad a menos que guardemos los mandamientos. Entonces lo que causa esta división de luz y de verdad es nuestra adherencia a las leyes de Dios. Cuando el elder Bednar habla de este tema, las cosas como realmente son, él menciona cosas que no son verdad, que no son reales y que nos separan de Dios. Y entre estas cosas, él habla de aquellas que tienen alta fidelidad, es decir, que son muy parecidos a la realidad y que podrían robarnos, separarnos de la verdad, de la realidad, de las cosas como son, como eran y como han de ser. Y él cita muchas cosas que pueden ser distracciones, como, esto es solo un ejemplo, como los videojuegos. Uno puede estar tan inmerso en los videojuegos que se pierde del mundo real. Ahora, esta es una de las cosas que él menciona y va a ser muy fácil que muchas de las mamás que estén viendo ahorita estén pensando en sus hijos, ya le voy a decir que no me juegue los videojuegos. Nadie debería jugar excesivamente. Yo jugué mucho en una época linda de mi vida, ya no tengo ese tiempo. Pero no se trata solamente de la generación nueva. A veces nosotros los mayores pasamos demasiado tiempo en redes sociales. Y las redes sociales no son la verdad, no son la realidad. Y en las redes sociales podemos seguir a las autoridades generales. ¿Seguimos a las autoridades generales? En nuestro Twitter, Instagram, Facebook podemos estar pendientes de muchísimas cosas. ¿Qué hacemos en Facebook?
Es verdad que podemos hacer cosas buenas allí, podemos contactar familiares, podemos hablar con amigos que no están muy cerca, podemos subir buenas noticias, podemos aprender, leer cosas muy interesantes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Podemos hacer cosas positivas en WhatsApp, en muchos de estas redes, de estos medios. La pregunta es si estar metido en estas cosas nos hace estar fuera del mundo real. Y eso es lo que trata de enseñarnos el Elder Bednar. Yo les estoy haciendo un resumen muy exagerado. Sería muy bueno que cada uno, en su tiempo durante esta semana, revisen también ese discurso. Elder Bednar, las cosas como realmente... las cosas como realmente son. Enredado hoy. Pero entonces, antes de ir y criticar a algún niño, a algún muchacho, a sus hijos y decirles, ustedes me pasan mucho tiempo con los videojuegos, miremos hacia adentro. Como siempre les digo, veamos qué tanto tiempo paso yo. Si tal vez estoy mucho aquí y poco con mis hijos. Si estoy utilizando esto como una vía de fuga, de escape. Una de las preguntas que hace el Elder Bednar para determinar dónde estoy yo y si vivo en el mundo real es que él nos dice, háganse esta pregunta. Cuando le cuentan a alguien algo que pasó, ¿dónde pasó eso? ¿Pasó en un chat? ¿En un grupo? ¿En el Twitter? ¿En el Instagram? ¿En el Facebook? ¿O pasó en la vida real? Piensen en qué fue lo más lindo que vivieron la semana pasada, lo más chévere que pasó. Si fueran a contar algo de sus vivencias de la semana pasada, ¿dónde pasó? ¿Pasó aquí? ¿O pasó en el mundo real? Si pasó en algún videojuego, si pasó en un chat, si pasó en un chisme buenísimo que vi en el WhatsApp o lo que sea. Entonces tal vez yo estoy viviendo muy fuera de la realidad. Y esto es un arma de Satanás. Otra vez, la verdad. El Espíritu dice la verdad y la verdad es las cosas como realmente son, como realmente eran, como realmente han de ser. Esto no es solamente conceptos. La verdad es lo que de verdad pasó. La verdad es mi vida entera. Está en algo real, en algo tangible. Está en el abrazo que le doy a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Está en observar el comportamiento de un gato. Está en notar cosas acerca de nuestros hijos, de nuestra esposa. Está en conversaciones en las que podemos mirar a una persona, a los ojos, a la cara, no píxeles, a la persona, y tener un real diálogo en el que yo me comunico y puedo entender por qué nos vemos. Ahora, yo entiendo de que, por ejemplo, va a haber personas con las que para conversar tengamos que utilizar estas herramientas. Si yo quiero hablar con mi papá o con mi mamá, o ellos conmigo, esta es la única manera. No hay de otra por ahora. Pero a veces estamos allí sentados a la mesa, por ejemplo en la comida, y estamos con nuestros hijos. Y en lugar de dialogar, de mirarnos las caras, de decir cómo te fue, qué tal tu día, qué hicieron, estamos todos así. Yo tristemente veía una foto y la reflexión de alguien. Veía la foto de un obispo que estaba conversando con amigos y les decía, tuvimos una actividad chévere, aquí está, y se veían a los adultos solteros conversando en una comida que habían hecho juntos. Y alguien luego dice, oye, pero en esa foto todos están así. Están juntos, hay varios de ellos, y en lugar de estar así, están todos así. ¿Por qué tener una persona al lado mío y estar alimentándome de algo irreal? Las redes sociales están diseñadas para que estemos inmersos y atrapados ahí, porque quieren presentarnos publicidad. Ese es todo el propósito, es un negocio. No digo, digamos, que es un negociado, que es algo malo. Hay muchas cosas buenas acerca de las redes sociales. Muchas cosas positivas. No les digo que cierren sus cuentas y que no las vuelvan a abrir. Podemos seguir en Instagram al presidente Nelson, a todas las autoridades generales, como les dije, en Facebook. Pueden seguirme a mí en YouTube. Y como les decía, si yo estoy al lado de un ser humano y puedo dialogar con esa persona, puedo tener un momento lindo, bueno, agradable, ¿por qué estaría yo prefiriendo observar una pantalla que está diseñada para absorberme por completo en ella, para succionarme y perderme en ella? Es con dolor, y esto es típico, que uno está, por ejemplo, en un centro comercial
viendo a otras personas en un patio de comidas, viendo a todo el mundo comer. Y es tan habitual ver a una mamá, sus hijos ahí y así. Y están los niños alrededor y estamos nosotros. Ya no hablemos de un tercero, hablemos de nosotros. Estamos así. Y nuestros seres queridos están viendo esto, no a nosotros. Para todo hay tiempo. No dejen de ver los videos. Para todo hay tiempo. Las cosas como realmente son. La verdad. Satanás va a querer arrancarnos de nuestra familia. Separarnos aún de nuestro cuerpo, de la maravillosa bendición de nuestro cuerpo. Es fácil verse en un espejo y decir estoy gordo. Pero mi avatar o la foto de perfil que seleccioné, ahí me veo perfecto. Es fácil esconderse detrás de un dispositivo, pero es lindo mirar a una persona a los ojos y tener una conversación real, verdadera. Algo que a mí me gusta mucho de estos videos es que, a pesar de que no los puedo ver yo a ustedes, ustedes me ven a mí y estamos teniendo esta conversación real. Pero aún esta conversación real es poco comparado al estudio que pueden tener en su casa, con su familia, con las escrituras. Yo hago estos videos para darles ese primer empujón al estudio. Yo hago estos videos para estudiar con ustedes, para contarles lo que me encanta de estas escrituras. El chiste, la idea, el propósito, es que ustedes vayan armados de esta linda conversación que estamos teniendo, que es digital, que está aquí, y llevarla a su familia. Que ustedes puedan conversar de estas cosas con ellos. Y volvamos a lo que habíamos dicho del versículo 27. Ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. Nosotros vamos a poder guardar los mandamientos al vivir en este mundo real, a través de las vivencias, a través de las situaciones. Con esto, aquí, de esta manera, con nuestra familia, con nuestros hermanos, en la capilla, en la casa, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en donde estemos físicamente. Y tal vez una de las cosas que más a mí me tiene con esta pandemia, que me gusta verle la cara a la gente y me gusta estar allí con la gente. Por ahora, como lo habíamos hablado la semana pasada, tenemos que sujetarnos a las... Tenemos que no, porque tenemos albedrío, sino que haremos bien en seguir el consejo de nuestro profeta. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos al versículo 29. Dice, también el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Esta escritura me encanta y hay muchas cosas doctrinales que se pueden hablar a partir de eso. Y es para que lo analicemos y lo estudiemos en casa con la familia. Esto me recuerda mucho a lo que leemos en Abraham 3, si no me equivoco, en los facsímiles de Abraham. Los elementos son eternos, son nolaum o eternos. También nosotros estuvimos allí con nuestro padre, estuvimos ahí con nuestro hermano. Desde aquella ocasión nosotros decidimos seguirle. Desde aquella ocasión nosotros estuvimos dispuestos a venir a la tierra a tomar un cuerpo y sabíamos que no todos íbamos a ser muy agraciados de cuerpo. Pero lo sabíamos, lo aceptamos y decidimos venir a vivir a este mundo real. Someternos a la voluntad de nuestro Padre nos va a ayudar a comprender mejor nuestra misión. Y saber y entender que vamos poco a poco, gracia sobre gracia, nos va a ayudar a entender nuestra misión. Guardar los mandamientos nos va a ayudar a obtener la plenitud de la verdad. Cuando analicemos el versículo 1 vamos a completar esta idea. Como les dije, lo vamos a hacer en el siguiente video, en el próximo estudio. Con esto vamos a terminar por hoy. Conmigo será hasta la próxima. Chao. ¡Feliz cumpleaños, mami! Producción, ¿qué pasa, producción? Bueno, yo sé que esto le compete a pocos, pero es mi mamita querida. Así que feliz cumpleaños, mamita linda de mi vida, de mi amor, de mi corazón, de mi riñón y de todas aquellas cosas. Feliz cumpleaños para mi mamá.
si no fuera por ella, ninguno de ustedes tuviera videos, porque me crió así. Y estoy agradecido eternamente para ella, y hoy día quería recordarla y celebrarla y decirle feliz cumpleaños.